Bienvenidos a un nuevo video para ganar dinero con opciones binarias. Te recomiendo ver este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha, o también lo tienes aquí debajo en la descripción de este video, por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real como para practicar y explicar, utilizo el broker IQ Option, porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar, sin necesidad de depositar un solo céntimo. Esto quiere decir que puedes probar las estrategias con dinero ficticio antes de invertir dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso y decidas participar con dinero real, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde $10. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica gratuita ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video por si lo quieres hacer al final del mismo. Recordar que el trading de opciones binarias es considerado de alto riesgo y se puede perder capital. Este canal solo imparte conocimiento a título informativo y el uso de dichos conocimientos corre bajo la absoluta responsabilidad de quien los emplea. Bueno, y en este video vamos a hablar de un concepto muy interesante para la operación de opciones binarias. Recordar que todos estos conceptos nacen de dudas o tópicos que plantean los miembros de nuestro foro hispano de opciones binarias. A propósito, si quieres formar parte de nuestro foro hispano de opciones binarias, de la Escuela de Opciones Binarias, simplemente tienes que hacer clic en una tarjeta que saldrá ahora en la esquina superior derecha y te llevará directamente a el foro. Bueno, y el concepto que vamos a explicar hoy es un concepto que tiene mucho peso, es muy importante y se trata de las tendencias. Bien, todos sabemos que los mercados se mueven por tendencias y lo que vamos a aprender en este video es a reconocer perfectamente cuando una tendencia está establecida y cuando una tendencia está terminada. Estos conceptos son puramente teóricos, pero aprendiendo las bases uno puede hacer uso de ellos perfectamente en los mercados. Sabemos que cuando hay desequilibrio entre la oferta y la demanda, se generan lo que se llaman tendencias, alcistas o bajistas. Cuando hay más compradores que vendedores, la tendencia es alcista. Y cuando hay más vendedores que compradores, la tendencia es bajista. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor el concepto. Cuando hablamos de una tendencia alcista, básicamente se dice que el precio tiene que estar haciendo máximos y mínimos cada vez mayores, como lo que vemos aquí, en este tramo. Aquí en este tramo vemos que el precio arranca aquí, hace un máximo, retrocede, hace otro máximo, hasta aquí retrocede, hace otro máximo, retrocede muy profundo, hace otro máximo, retrocede también muy profundo y luego ya no puede hacer más máximos y comienza lo que sería una tendencia bajista, que es todo lo contrario, máximos y mínimos decrecientes. Por ejemplo, como vemos aquí, un máximo, un mínimo, un máximo inferior, un mínimo inferior, un máximo inferior al anterior y un mínimo inferior al anterior. Aquí tenemos otro más, otro máximo y otro mínimo inferior. Entonces, las tendencias alcistas y bajistas son claras de ver, pero hay que tener ciertas reglas para validar cuando una tendencia comienza, pero por sobre todas las cosas para ver cuando una tendencia se está agotando. Vamos a ver estos ejemplos para entender cuándo la tendencia se establece y cuándo está por terminar.
Veamos este ejemplo. En este caso veníamos de un rango, lo que sería una tendencia lateral, no hay dirección. Entonces tenemos que en este rango el precio máximo fue este. Cuando se inicia esta tendencia alcista, vemos que hay un impulso, un retroceso, un impulso que rompe este máximo que se había creado, pero todavía la tendencia alcista no está asegurada, no está definida. ¿Por qué? Porque hay que romper el máximo del rango en donde veníamos con el precio anteriormente. Entonces, recién aquí, cuando se rompe este máximo, podemos decir que la tendencia alcista está totalmente establecida. Luego, el impulso continúa, hay un retroceso, hay otro impulso que rompe el máximo que había creado y hace un nuevo máximo. Ahora tenemos un retroceso, pero este retroceso es tan profundo que casi llega a el mínimo anterior. Son retrocesos profundos que llegan al mínimo anterior que el precio había creado. Lo ideal para que una tendencia la veamos saludable y sin síntomas de debilidad es que el precio no retroceda más allá del máximo anterior que había creado. Pero aquí, fíjense que el precio retrocede al máximo anterior, lo supera y llega hasta el mínimo anterior que había creado. Incluso en algunas partes pareciera que lo rompe, pero el precio se queda rebotando allí y de ahí toma impulso para hacer un nuevo máximo. No podemos decir que la tendencia alcista se acabó por eso, simplemente que mostró un retroceso muy profundo que podría denotar debilidad, pero hasta que no se rompe el último mínimo que hace el máximo, no podemos decir que la tendencia alcista se acabó. Entonces aquí lo intentó romper varias veces, pero volvió a tomar impulso. Llegó a este último máximo, y en este último máximo vuelve a hacer un retroceso muy profundo, más allá del máximo anterior que había creado, vuelve a tomar impulso, no llega ni siquiera al máximo creado, vuelve a retroceder, esta vez retrocede un poco menos, vuelve a tomar impulso y no llega ni siquiera al máximo que había creado anteriormente. Cuando empiezan a suceder estas cosas, es muy común que la tendencia alcista se esté debilitando. Entonces ahora tenemos que esperar a que se rompa el último mínimo que hizo el máximo de la tendencia alcista y ahí ver si se establece la tendencia bajista. ¿Cuál es el último mínimo que hizo un máximo en la tendencia alcista anterior? Este, porque desde aquí salió el impulso para hacer el último máximo. Entonces, hasta que no se rompa esto, no podemos decir nada. Sabemos que se debilita, pero no se puede decir nada todavía. Ahora el precio hace un impulso fuerte para abajo y rompe el último mínimo que hizo el máximo de la tendencia alcista. Fíjense que el precio termina por acá. Cierra esta vela, vamos a abrir un poco más, cierra esta vela bajista por debajo del último mínimo que hizo el máximo. Aunque todavía es prematuro porque estamos casi en la zona en donde empezó a rebotar, pero ya vemos que el precio pudo cerrar por debajo de esta zona. Entonces ahí lo que tenemos que esperar es que retroceda, bien, y vuelva a hacer un impulso para abajo, como llega hasta aquí, que incluso rompe el mínimo que ya había hecho. Aquí ya podemos decir, en este punto, que estamos con una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque se rompió el último mínimo que hizo el máximo, bien, después de todo esto se rompió aquí, hizo un retroceso y este retroceso provocó un impulso que rompió el último mínimo que se había creado. Y así empieza a haber de nuevo retrocesos profundos, casi del 100%, porque fíjense que este impulso casi retrocede el 100%, lo ideal es que no llegue más de la zona rota, pero llegó casi hasta el 100%, pero la tendencia bajista todavía estaba sana porque vuelve a haber un impulso grande bajista que retrocede hasta una zona que era el mínimo anterior y vuelve a tomar impulso. Y así
la historia continúa. Ahora, ¿cuándo podemos decir que la tendencia bajista, esta tendencia bajista que se había generado por acá arriba, bien, la que estábamos viendo, esta tendencia bajista que empezamos a ver por aquí, ¿cuándo podemos decir que se termina? Aquí todavía está sana. Aquí todavía está sana porque no rompió el último máximo que hizo mínimo. En la tendencia bajista es al revés. En la tendencia alcista hay que ver que se rompa el último mínimo que hizo máximo, pero en la tendencia bajista hay que ver que se rompa el último máximo que hizo mínimo. Entonces, este fue el último máximo que hizo mínimo, sigue, retroceso, no se rompe. Casi llega, pero no se rompe. Vuelve a haber otro mínimo, y ahora nuestro máximo que hizo mínimo es este. Si vemos, aquí el precio se empieza a colocar en un rango, bien, ya empieza a no haber claridad, no hay nuevos mínimos, pero tampoco se rompe la zona de el máximo que hizo mínimo, que es este, recuerden, bien, que llegó hasta aquí abajo. Entonces se empieza a poner el precio en rango, hasta ahí, y por esta zona hay un impulso que hace un nuevo mínimo, que es donde estamos ahora. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la tendencia bajista todavía no se rompió. ¿Cuándo se va a romper? Ahora tenemos un nuevo máximo que hizo mínimo. Entonces se va a romper cuando el precio rompa al alza esta zona. Ahí podemos decir que se rompió la tendencia bajista. Si no, continuará a la baja. Entonces, lo importante en las tendencias es lo siguiente. Es ir viendo los máximos y mínimos crecientes que hay en una tendencia alcista o los máximos y mínimos decrecientes que hay en una bajista y seguirlo hasta que en la alcista se rompa claramente el último mínimo que hizo el máximo y en la bajista se rompa el último máximo que hizo el mínimo. Cuando pasa eso, aunque haya retrocesos profundos, por ejemplo, como este, que hay un retroceso casi del 100% del impulso que hubo, no hay problema. Mientras no se rompa el último mínimo que hizo máximo, no hay problema. Pero si se rompe, como aquí, el último mínimo que hizo el último máximo, aquí, ahí sí ya podemos decir que la tendencia bajista está comenzada. Y lo mismo pasa con esta. Hasta que no se rompa este máximo que hizo el mínimo, la tendencia bajista está vigente. Entonces, lo que hay que tener muy claro también cuando la tendencia comienza es lo siguiente, como en este caso, hasta que no se rompe, para que empiece una tendencia alcista, hasta que no se rompe el último máximo que hizo el mínimo de la tendencia bajista anterior, no está establecida. Y lo mismo pasa con la tendencia bajista. Hasta que no se rompe el último mínimo que hizo el máximo de la tendencia alcista anterior, que es aquí, no se establece. Espero que con esta explicación les haya quedado claro cuándo se establece una tendencia bajista o una tendencia alcista y cuándo podemos ver que se está debilitando, incluso hasta el momento de ver cuándo ya se ha terminado. Como explico en todos los videos, esto es teoría, lo que implica que puede suceder, como en este caso, que se rompa el último mínimo que hizo máximo y digamos, bueno, ya estamos en tendencia bajista y de ahí, y nosotros ya estamos muy seguros de que la tendencia es bajista, y de ahí tenemos que el precio se dispara para arriba y se van al demonio todos nuestros pronósticos. ¿Por qué? Porque en el mercado no hay nada que sea 100% seguro, ya lo saben. Igualmente, ese tipo de engaños del precio lo vamos a empezar a tratar de filtrar con otra idea, otro concepto que voy a explicar, que ya he hablado de él, pero voy a explicar en un próximo video, como son los vacíos o espacios del precio. Esto no es una estrategia, sino es un concepto para que aprendan claramente cuándo se establece una tendencia alcista y cuándo, o bajista, y cuándo se
termina una tendencia alcista o bajista. En teoría. Recuerden que acá todo es teórico. No existen las cosas seguras al pie de la letra. Esto es teoría básica del análisis de la acción de precio. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando subo un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en IQ Option si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.